Vamos a continuar viendo cómo podemos armar este tipo de estructuras a través de lo que es Java. Entonces les voy a compartir la pantalla. Estamos aquí en este proyecto. Habíamos creado una clase inicial donde estaba mi estructura. La estructura solamente contenía los valores que iba a tener cada uno de los nodos dentro de esta vector. Y también tenía, pues, obviamente un constructor. En esta parte de aquí está el constructor, donde se inicializa los valores de esas características que tiene esta estructura. Luego teníamos un método que nos permitía darle valores a ese nodo, o sea, que no fueran estos valores iniciales, sino que ya sea un número entero cualquiera, un valor, una descripción. Luego teníamos otros que nos permitían capturar cada uno de los valores que están guardados. Entonces, estos métodos nos retornan un valor, por ejemplo, si es entero, entonces aquí en la definición hay que colocarle el tipo de datos de el dato que estamos retornando, ¿no? Entonces, es de como las características aquí. Y esta es una clase normal, un Java class únicamente, completamente en limpio. Y teníamos otra ventana que era la que nos iba a servir como interfaz de usuario. Entonces, en esta ventana de interfaz de usuario, habíamos dividido tres partes para poder hacer tres tipos de trabajo sobre el vector. Una primera parte que nos permitía decirle al usuario que nos presente cuántos nodos, cuántas estructuras quieren este vector. Entonces, le íbamos a pedir el valor aquí. Luego está la segunda parte donde le iba a permitir ingresar valores a cada uno de esos nodos que tiene el vector. Y finalmente uno que partiendo de la posición de la estructura que quiera consultar, la presente en una área de texto. Entonces, eso es más o menos lo que estábamos construyendo. Ya habíamos ido por acá por el código y habíamos creado nuestro vector. El vector ya no iba a ser de un tipo nativo como enteros o dobles, sino que ya era de esa clase estructura que yo ya había definido acá. Y un valor de tipo entero que nos iba a permitir manejar la posición donde íbamos a guardar el valor que va a darle aquí en agregar. En el constructor de esta clase, recuerden que cada clase en Java tiene su constructor que tiene el mismo nombre de la clase y que debe tener el mismo nombre del archivo. Este constructor solamente íbamos a inicializar la posición en 0 porque le íbamos a permitir al usuario que nos dijera de qué tamaño quería el vector. Entonces aquí no lo estamos creando el vector, sino solamente inicializamos su posición en 0. Cuando ya íbamos acá al botón de crear, que es la primera operación que íbamos a permitir hacer, en la primera operación le íbamos a decir que nos cree el vector. Entonces ya vamos aquí en esta parte. Está el botón crear. Hacemos una validación para verificar que esa cantidad que nos están ingresando a la caja de texto no sea vacía. Si era así, mostrábamos un mensaje. Si definitivamente tenía un valor, pues hacíamos una validación con try catch de que si el valor no llegara a ser un entero, no se pudiera hacer la conversión de ese valor tipo cadena de caracteres a entero, entonces mostraría también otro mensaje de error. Y si todo salió bien, si pudimos capturar ese valorcito que el usuario ingresó ahí en esa cajita, entonces sí vamos a proceder a crear el vector. Entonces, en este momento estamos creando el vector. Mire, le damos el nombre igual new. El tipo de datos, que en este caso no es un tipo de datos simple, sino un compuesto, una estructura, una clase. Y cuántos, que era el valor de la cantidad de nodos que el usuario quería crear en ese vector nuevo. Reinicializamos la posición en 0, el botón crear lo volvíamos invisible para que no nos estén ya dando más crear allí, sino que solamente una vez y listo. Y habíamos creado un método auxiliar acá abajo que nos permitía mostrar los elementos. Entonces, al principio, cuando arranca, todos estos elementos de aquí hacia abajo estaban invisibles y en el momento en el que ya creara, entonces esos elementos ya entraban a presentarse. Listo, esa parte por la creación del vector. Lo siguiente que íbamos a hacer con este vector era ya ingresar datos a cada uno de esos elementos de la estructura. Entonces teníamos aquí
nuestras 3 cajas de texto que nos permiten capturar esa información y al final un botón que le pusimos de nombre agregar. Entonces, aquí es donde se va a hacer la operación, la funcionalidad de agregar un elemento. La validación, tenemos la misma validación, que ninguna de las cajas esté vacía. Si alguna está vacía, mostraremos el cuadro. De lo contrario, si tienen valores, entonces pasamos a validar con try catch nuevamente, que esos valores enteros, pues que no nos vayan a generar una excepción, sino mostramos un mensaje. Las excepciones normalmente se generan es cuando no ingresan números, sino que colocan asteriscos, espacios, letras, otro tipo de elementos que no tienen nada que ver con los números. Entonces, se generaría la excepción y mostraría el mensaje. En este punto era donde íbamos. Entonces, vamos a proceder ya a agregar ese nuevo nodo dentro de nuestra vector de tipo estructura. Entonces, recuerden que posición nos está manejando el lugar donde se va a guardar dentro del vector. Entonces, para no ir a suplantar la información o para perderla, que le vayamos a colocar la información encima de algo que ya guardamos, con posición nos va manejando qué cajón está vacío, ¿sí? Entonces, al principio, el primer cajón está vacío, el 0, la posición 0. Guarda un elemento allí. La siguiente vez que le dé agregar, entonces esa posición ya se incrementa en 1 para que entonces el siguiente cajón vacío sea el 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este momento? Voy a validar que ya no haya superado la cantidad máxima de cajones habilitados que yo había creado en el vector. ¿Cómo lo hago eso? Entonces, tengo a mi variable que la llamé posición, que me maneja la posición, mientras posición sea menor que el tamaño máximo de mi vector, estamos bien. ¿Listo? Mientras sea menor que esa posición máxima del vector, no hay ningún problema. Todavía tengo espacio para guardar dentro del vector un nuevo elemento, una nueva estructura. ¿Qué pasa si ya hemos superado ese límite máximo? Entonces, posición ya es igual al tamaño máximo. Recuerden que si un vector es de 5 posiciones, la posición 5 no existe porque el computador empieza a contar desde la posición 0. La última es la 4. Entonces, si posición es igual al tamaño máximo del vector, ya no es una posición válida. Entonces, en ese momento voy a mostrar un mensaje. Es muy importante mostrar los mensajes porque resulta que los usuarios a veces no saben lo que está pasando. Entonces usted con los mensajes es la forma en la que usted le está informando si hubo un error o si ya se completó, como en este caso, el límite máximo de valores que se pueden ingresar. Listo, ya se ingresaron el límite máximo de valores a ingresar. Le voy a poner error en agregar valor al vector. Listo, lo demás lo voy a dejar igual. Muy bien. ¿Qué voy a hacer además después de esto? Ya que se superó el límite máximo, voy a ocultar el botón agregar. Oculto el botón agregar y ya no voy a poder seguir insistiendo aquí en esta parte de tratar de ingresar nuevos valores. Bueno, esa es el falso es si superamos ya la cantidad, ya hemos guardado todos los elementos en el vector que creamos. Entonces, ahora sí vamos a programar qué pasa si es una posición completamente válida, una nueva posición. Entonces, vamos con vector. Vamos a añadirle ese nuevo elemento. ¿En qué posición? Pues posición es el que nos está dando el lugar. ¿Listo?
¿Qué vamos a hacer aquí, Ogal? Este es un poquito diferente a cuando el vector es completamente de un dato nativo. Si es un dato nativo, por ejemplo, que el vector fuera únicamente de enteros, entonces yo sencillamente coloco la variable e, punto y coma y termina. Pero vector es de un tipo estructura, es de tipo clase. Entonces yo tengo que aquí volverle a dar new porque voy a crear un nuevo objeto de esa clase estructura. ¿Listo? Entonces, a vector en esa nueva posición, creo ese nuevo objeto de estructura y ahora sí voy a proceder a crear, a cambiar sus valores. Recuerden que cuando damos nuevo en estructura, lo que se ejecuta es lo que tenemos aquí en este constructor, ¿sí? Entonces me va a inicializar los valorcitos en cero, ya existe un objeto en esa posición del vector, pero aún no le hemos asignado los valores. Los valores se los vamos a asignar con este otro método que le llamamos definir valores. Entonces, Profe, vamos. Sí, dime. no me reconoce ni posición, ni vector, ni length. Mi ¿No te programa. está reconociendo ninguno? A ver, déjame un ratico. Termino aquí y ya vamos a revisar a ver qué es que pasa con el tuyo. Ok. A ver, veamos aquí. Definir valores es el método y nos falta el valor de la descripción que la tenemos dentro de nuestra caja de texto que se llama descripción. Ahí está. Entonces, en esta pequeña línea ya estamos asignando los valores que capturamos de las cajas de texto. E y D pues son valores que ya hemos convertido a valores de tipo entero y doble. Y como este de todas maneras es una cadena de caracteres, entonces la enviamos completamente. A lo mucho le voy a dar aquí un trim, que lo que hace es borrarle espacios, ¿no? Cualquier espacio que esté adelante o detrás de lo que haya escrito el usuario, a veces le dan un espacio por equivocación, que lo elimine, que no lo considere. Listo, ahí está. Nos falta una última cosita, ya vamos a ver qué es que le pasó al ejercicio de la compañera porque no le está reconociendo, que es incrementar la posición, ¿sí? Si ya incrementamos, si ya utilizamos esa posición, al incrementarla le decimos que la próxima vez que le dé al botón agregar, ya no guarde sobre esa posición porque perderíamos los datos que ya capturamos, sino que guarde en la siguiente. Bueno, aquí estamos por este lado. Dime un segundo. Listo. Ahí ya puedes compartir pantalla. A ver, revisemos qué fue lo que pasó con el tuyo porque no te está reconociendo. Dame un momento. Pues ya estoy en eso. Tin, tin, tin. Bebé caprichoso. Ya creo que ya está. No sé qué pasó. Ya está. A veces lo que pasa es que cuando uno apenas arranca el computador y el NetBeans, entonces a veces le cuesta como cargar un ratico, pero ahí ya coge. Ujú. Sí, ahí está Gracias. bien. Le cambia de color verde es porque ya lo reconoció. Listo. Sí. Bueno, bueno, entonces regresemos por acá. Ya tenemos aquí esta partecita del botón agregar, ¿sí? Ya tenemos aquí el momento en el que se agrega un elemento. Ahora sí vamos a el siguiente parte de nuestro trabajo, que era consultar un elemento. Entonces, aquí le vamos a decir que nos dé un valor, una posición, un número de estructura, y entonces de acuerdo a esto, en el botón consultar, vamos a ir a buscarla en el vector y vamos a presentar la información de esa estructura en esta área de texto. Entonces, ponemos aquí en el botón consultar. Aquí está, muy bien. Mismo procedimiento de la parte de arriba. Vamos a verificar que nuestra área de texto no esté vacía.
Si llega a estar vacía, pues vamos a mostrar un cuadro de mensaje de error. Lo voy a copiar de acá arriba. Voy a colocar como mensaje, se necesita un valor en número de estructura, así la llamamos allá. Error al consultar. Listo, ya tenemos aquí el mensajito. Entonces, si sencillamente está vacía nuestra caja de texto y le dicen consultar, mostraremos este mensaje. ¿Qué pasa si no está vacía? Ah, listo. Entonces nos vamos aquí a la otra parte, la posibilidad de que nos estén entregando un elemento que no sea un número. Listo, mismo mensaje, aquí ya no lo voy a modificar porque ya lo modifiqué arriba. Muy bien. Y aquí dentro de esta variable que estoy creando, que la llamé post por posición, sino que posición ya la estoy utilizando, voy a capturar el resultado de convertir a entero, lo que esté en nuestra caja de texto que se llama número, que es donde estamos capturando esa posición que la persona quiere consultar. Listo, ahí la estoy volviendo entero. Ya que tengo la posición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer a través del vector, como lo habíamos hecho anteriormente, y encontrar esa posición que nos está dando el usuario. Ahora, recuerden que normalmente nosotros pues llamamos por posiciones, empezamos la primera por 1, la segunda por 3 y así sucesivamente. Entonces yo aquí a posición la voy a manejar con un -1 para que la posición 1 pues sea el primer cajón que sería 0. 1 menos 1 me daría el 0. Entonces, a posición le voy a disminuir 1 y luego voy a preguntar si posición es mayor o no. Es mayor o igual a 0 y aquí sí necesito i, tiene que ser mayor o igual a 0 y posición debe ser menor que el tamaño de mi vector. Si eso es cierto, entonces es una posición válida, ¿no? Una posición que yo pueda entrar a consultar directamente en el vector. Pero si eso no es verdad, entonces nos vamos por la parte del falso. Voy a mostrar un mensaje de error, creo que lo tenía en el control B, sí, diciendo no es una posición, un número, así lo llamamos, número de estructura válido. Listo, ahí. El vector me dijeron que era de 5 posiciones y me están preguntando por la 25. Entonces, eso no existe. Entonces, ahí es donde se va a generar este mensaje. Bueno, como les decía, normalmente nosotros estamos recorriendo todo el vector y mostrándolo completo, ya sea en una área de texto o en otra cosa. Aquí estamos manejando algo distinto. No quiero recorrerlo todo y mostrar todas las posiciones, sino únicamente una posición específica que el usuario quiere consultar. Entonces, como solo voy directo a una posición, no voy a utilizar el ciclo for con el que siempre recorremos todo, sino que me voy directamente al vector. Ya validé aquí en este if que sea una posición válida dentro del vector. Ahora sí voy a consultarla directamente. Vector en posición. Ya tengo la estructura. Ahora sí la voy a ir mostrando en cada una en nuestra área de texto. Entonces, primero voy a borrar lo que tenga el área, porque de pronto ya consulté algo y ya tiene algo ahí escrito. Se la borra, estructura, así se llama.
Le asigno un texto que en este caso es comillas vacías. Ahí borro lo que sea que tenga en este momento la estructura escrito. Puede que ya haya consultado anteriormente una estructura, entonces ahí ya estará la información de esa otra estructura. La borro y en este momento voy a ir a asignar. Entonces aquí colocamos txta estructura punto setText entre comillas, entero se llama, ¿no? Entero será igual a lo que esté en this vector en esa posición, punto. Y aquí es donde entran a funcionar esos métodos que nosotros habíamos definido, como en este caso, capturar el entero, get entero. Más comillas, backslash, n. ¿Listo? Ya tengo. Estoy mostrando en mi estructura la primer elemento que es el entero. Ahora sí voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí y voy a mostrar el elemento siguiente que es el valor. ¿Qué hay que tener en cuenta? El primero, como era directamente, entonces solamente se lo asigno. Aquí, para no perder ese entero que ya escribí en la parte de arriba, en la línea superior, pues tengo que decirle que me conserve a través de esta pequeña instrucción. Lo que tenga estructura, para eso le vamos a dar que text más, y ahora sí ya voy con este otro que es valor. Espérenme, lo hago un poquito más acá. Excelente. Ya no va a ser get entero, sino que aquí solamente le cambiamos por get valor. Listo, y él me va a retornar el valor que está en la estructura. Ok, hasta ahí vamos muy bien. Voy a copiar este de acá arriba. Listo. Otra vez tengo que capturar lo que ya está escrito en mi área de texto para no perderlo, con esta primera instrucción que dice txta estructura getText, y luego le adiciono, en mi caso ya no será valor, sino que será descripción. Y aquí en esta parte otra vez cambia. Ponerle aquí, get descripción. Acá arriba la tengo. Listo, ya la tenemos. Ya, y ahí en ese momento voy a mostrar dentro de mi cajita esa estructura del elemento. Le voy a dar guardar porque me estaba mostrando un error. No. Aquí cuando sale un globito rojo es porque hay algún error ahí en el código, pero ya refrescó, ya actualizó y ya está todo ok. Bueno, entonces ya tenemos nuestros elementos. Ya aquí ya está todo. Vamos a probarlo. Muy bien. Entonces, ¿cuántas estructuras? Aquí se me faltó algo en dejar invisible, ahorita lo acomodo. Digámosle que solamente lo vamos a hacer de 3, algo pequeño. Crear, miren, en el momento que le doy crear, se me presentan los demás y estoy borrando el botón, entonces ya no le puedo volver a dar crear. Ya lo hice en un momento. Bueno, me voy aquí a la parte de entero. En el entero voy a guardar uno, los voy a guardar como si fuera un consecutivo. Uno, valor, digamos que voy a guardar 10,000 pesos, ¿sí? Descripción, digamos que es el pago de un domicilio. ¿Listo? Agregar. Ya, ahí ya lo agregó. Voy a ahorita, aquí viendo la ejecución, me doy cuenta que es una buena idea borrar lo que tiene las cajas. Ahora lo hago. Voy a colocar aquí el segundo entero. Le digo que voy a pagar 150,000 y que son de servicios. ¿Listo? Agregar. Voy a guardar el número 3. Voy a decir que son 80,000 pesos y le voy a poner que son gastos de comida. Listo. Agregar. Bueno,
Si yo le doy el número 4, 50.000 y que son entretenimiento, y le doy a agregar, ya me va a aparecer que los valores del vector ya se agregaron. A mí me gustaría que en el momento en el que doy el tercero, ya de una vez se me desaparezca el agregar. Ahorita lo acomodo. Listo, voy a pasar a consultar. Veamos qué hay en la estructura número 1. Consultar, mire, entero 1, valor 10.000, descripción, pago, domicilio. ¿Qué hay en la estructura número 2? Consultar, entero 2, valor 150, descripción, servicios. ¿Y qué hay en la estructura número 3? Consultar, mire, entero 3, valor 80.000, descripción, gastos. Listo. Si yo le doy la número 4, entonces ya me aparece, no es un número de estructura válido. Listo. Bueno, primero, ¿qué se me quedó? Aquí se me quedó en el método que me oculta cosas. Dentro del área de texto, él maneja algo que se conoce como un scroll bar, que es esta barrita. Si la miran, la que yo estoy moviendo aquí, el área de texto maneja un scroll bar y esa fue la que se me quedó sin ocultar. Por eso sale ese como cuadrito allí. Véala, aquí está. Esta es la que se me quedó. Punto, ser visible, lo que esté mostrar. Listo, ahí ya está incluida en el paquete cuando se oculta o cuando se muestra. Bueno, ¿qué otra cosa? Cuando yo le dé un agregar, yo quiero que se me borren los elementos que ya están anteriormente. Entonces aquí en el agregar, aquí justo después de que yo ya asigné todo, le voy a decir a las cajas de texto, txt entero, que me asigne vacío. Es lo mismo para número, perdón, creo que es valor. Vacío y descripción. Y a ver, déjenme ver si yo puedo entregarle el foco. Set focus, había uno que se llamaba set focus. Uy, no, así no nos pongamos a jugar. Listo, ya, lo que voy a hacer es borrar las cajitas de texto y ok. Bueno, y este else lo voy a cambiar. Lo voy a poner por un if para que en el momento en el que ya yo ingrese el número 3, automáticamente me aparezca el mensaje. Entonces, si posición es mayor o igual a el tamaño máximo del vector. Listo. Entonces, valida aquí que posición sea un valor admitido dentro del vector. Ingresa los datos, digamos que estamos ingresando la última posición. Lo incrementa. Cuando termina el if, viene y pregunta, entonces en ese momento ya dejó de ser una posición válida, ya caía un hueco donde ya no tengo más posiciones en el vector donde guardar y automáticamente va a mostrar el mensaje y va a deshabilitar el botón agregar. Eso es lo que quiero que haga. Ahí como para que me cambie un poquito el manejo. Listo, lo voy a probar estos nuevos cambiecitos. Mire que aquí entonces ya cuando le doy play ya no me aparece el cuadrito porque el que me estaba faltando había ocultado el área de texto, pero no había ocultado ese elemento que es la barra de scroll bar, esta barrita de aquí, cuando el área de texto es más grande que el tamañito que le hemos asignado. Ya la coloqué, entonces ya desapareció. Le voy a decir que esta vez voy a crear 4. Entero 1, valor 25.000 pesos. Voy a colocar en pago lavandería. Listo, agregar. Entero 2, mire que ya me está borrando el elemento. Valor 80.000 pesos. Pago internet. Listo. Valor 3, entero 3, perdón. Valor 100.000 pesos. Pago deporte. Y un último entero 4, valor 350.000 pesos. Pago, puede ser, ¿qué le ponemos aquí?
pago alimentación. Listo. Agregar. Listo. En el momento que agrego el 4, que es el último elemento, me aparece el mensaje, ya se ingresaron el límite máximo de los valores. Le doy OK. Listo. Y aquí voy a consultar, por ejemplo, en el número 4. Aquí está el último que ingresé. Listo. Ya está. El único que se me quedó aquí, faltando, voy a acomodarle. Ingrese los datos de la estructura. Le voy a dejar nomás para no... Aunque esto se puede hacer dinámico, ¿no? ¿Qué etiqueta es esta? La número 3. A ver, aquí después de incrementar la posición, la etiqueta número 3, punto, sectest, asígneme, a ver, voy a copiar justo este mensajito que tiene el aquí, control C, que sea exactamente el mismo, entre comillas, control B, ingrese los datos de la estructura, y esto es lo que va a ir cambiando, esto sería posición más 1. Sería lo que se presentaría aquí. A ver, para que vaya cambiando. Ingrese los datos de la estructura 1, de la estructura 2, así. Démosle play, probar este último elemento y quedaría. 2 nomás le voy a dar para no. Listo. Ingrese los datos de la estructura 1, 150, servicios. Agregar. Miren, en el momento que le voy a agregar, cambia de 1 a 2. 2, 50,000. Sí, mejor. Agregar. Listo, ya se ingresaron el máximo de valores y ya me queda aquí esta parte. Bueno, consultemos el 1, ahí solamente como para validar. Exacto, ahí está. El número 2. Listo. Yo creo que ahí ya está ok este ejercicio. Bueno, entonces yo ahorita les comprimo esto y se los adjunto para que ustedes lo tengan ahorita en el grupo. A ver, archivo, exportar proyecto. Recuerden que hay que darle todo el proyecto. Esto aquí. En otra ubicación. Y no se olviden de darle el punto sí cuando le den el nombre de exportar, porque a veces están dándole otros nombres raros ahí. Muy bien. Me voy aquí y les comparto. Qué extraño. Horario. Ah, aquí está, ya lo encontré. Listo. Se va. Entonces, miren que con este ejemplo estamos viendo cómo nosotros podemos, partiendo de una estructura ya un poco más elaborada, construir vectores, agregarlos, consultarlos y los podemos utilizar de esa forma. Entonces, les voy a compartir un ejercicio. Yo tengo aquí ejercicios de este tipo para que ustedes practiquen. Entonces, como decía la compañera, más o menos cómo se va a aparecer el examen, se va a aparecer a estos ejercicios. ¿Dónde estabas? Aquí está. Vamos a ver cómo nos va con este. Ah, le voy a quitar algo a este porque es que este me está nombrando un tema que vamos a ver la próxima clase
La próxima semana les voy a explicar ordenamiento. Entonces, este de aquí nos dice ordenar y no, yo no quiero que ustedes me ordenen todavía porque aún no lo hemos visto. Listo. Entonces, se los voy a copiar acá en el grupo. Ejercicio de práctica. No es para entregar. Algunos se confunden con esto. Listo, aquí va. Bueno, para que ustedes más o menos vayan practicando cómo va a ser esta parte de los ejercicios que vamos a manejar ya en lo que sería más o menos la evaluación. Ahí faltaría un pedacito que es ordenamiento, que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, el próximo martes les voy a explicar cómo ordenar vectores. Hay una serie de algoritmos ya preestablecidos. Tenemos burbuja. Bueno, hay una serie, me acuerdo en este momento de burbuja más a la mente, que es como un nombrecito como más manejable. Hay como 4 tipos de algoritmos con los cuales se puede ordenar vectores. Obviamente el ordenamiento se hace a través de números, ¿no? Por uno de los elementos numéricos que tenga. Por ejemplo, en este que hicimos ahorita sería el entero. Podríamos ordenar el vector por entero. Entonces, esa parte de ordenamiento la vamos a ver la próxima clase. Y eso sería lo que entraría en el parcial, porque ya la siguiente clase es 2 y 3 de febrero. Y entonces, para que ustedes tengan tiempo para manejar el tema y para poderlo afianzar y estén bien preparados para el 16, que es el examen, entonces hasta ahí entraría en la evaluación. El 9 ya vamos a ver la parte de persistencia, lo que tiene que ver con archivos, 9 y 10, y veremos algo de las otras estructuras, listas, pilas, colas, pero esos 2 temas ya no los vamos a abarcar dentro de la evaluación porque ya no tendrían como mucho tiempo para practicar. Entonces, hasta ordenamiento, que es lo que vamos a ver la próxima semana, entrará en la evaluación del 16. Obviamente los conceptos que sigamos manejando, pues sí, los vamos a abarcar hasta la evaluación teórica que sería el 24 de febrero, pero solo conceptos, ya no vamos a hacer esa parte de evaluación práctica. Bueno, muchachos, entonces aquí les comparto también en el chat. El ejercicio está aquí en el chat del Zoom y también en el chat del grupo de WhatsApp, para que en esta horita que tenemos practiquen y si tienen algún inconveniente, algún problema con el ejercicio, pues me digan y lo revisamos aquí por la pantalla y vemos a ver qué pasa y lo solucionamos. Bueno. ¿Qué le digo? Ah, sí, estaba tratando de abrir su archivo, pero resulta que yo lo guardé, lo bauticé igualito. ¿Hay problema con eso? ¿Qué hago? Claro, ¿Cómo lo cambio? él ahí te lanza una advertencia que si lo abre te va a suplantar el tuyo por el mío. Entonces tienes que decirle ahí en el momento de importar que lo vas a importar en otra carpeta. Espérame, ya te muestro aquí cómo puedes hacerlo para no perder el anterior. Aquí cuando tú le das en este momento, por ejemplo, yo voy a volverlo a importar. Importar desde un zip. Listo, voy y lo busco. Yo lo guardé por aquí. Es vectores estructura. Este es. Ajá. Y yo le doy a importar y entonces él me va a decir, ¿estás seguro que quiere reemplazarlo? Entonces yo le digo aquí, en vez de reemplazar, le digo cambie el folder o la carpeta donde voy a importar. Entonces le digo, mándemelo a otra parte. Entonces digamos que lo voy a colocar, bueno, coloquémoslo en descargas, para después mandar yo con archivos en otra lado. Importar. ¿Listo? Entonces mire que lo importa, tengo los dos, ahí lo que toca es no confundirse con el nombre. Tengo los dos y no perdí el otro, ¿sí? Entonces dale eso, cambiar de folder donde se importa y selecciona otro folder diferente para que no te vaya a perder el tuyo. Vale, gracias.